Ministra, eres mujer, feminista, escritora. ¿Cuáles son los retos en términos de acceso a una vida más justa para las mujeres en nuestro país? Por ejemplo, si no se juzga con perspectiva de género, no se puede visualizar la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. Problemas como violencia contra la mujer o violencia contra las servidoras. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen Torres y esto es Eje Político de Eje Central. Gracias por acompañarnos. Vamos a una entrevista muy interesante con una destacada jurista, académica, exdiputada federal, escritora. Damos la bienvenida a la ministra Loretta Ortiz. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. En esta contienda histórica, me gustaría preguntarte, consultarte, ¿cuáles consideras que son los principales retos y desafíos en esta contienda judicial 2025? Bueno, pues los principales retos que tenemos es que participe la ciudadanía en el proceso del 1 de junio, no solamente que participe, sino que tome una decisión informada. También los otros retos es que los que vamos a participar, pues seamos conocidos, ¿no? Es la primera vez que los integrantes del Poder Judicial federal y local, porque en ciertas entidades federativas también se van a elegir a los integrantes, a los del Tribunal de Disciplina local, jueces locales y magistrados federales, pues que los que participemos pues nos conozcan para que puedan elegirlos. Ese yo creo que es uno de los principales retos que tenemos. También tenemos como retos la cuestión de la paridad de género, que ahora las mujeres participen en estas actividades. Ya se fueron determinados quiénes van a participar, pero que se les dé el apoyo necesario para que la ciudadanía se empiece a comprometer, no solo con el principio, sino con la realidad de que vamos a contar, por ejemplo, en la Corte, con 5 ministras y con la paridad en todos los órganos jurisdiccionales, tanto federales como locales, con mujeres en paridad con los varones. Y otro de los grandes retos, además, es que se conozca todo el contenido de la reforma. Es una reforma que desde el inicio yo he calificado como la reforma más importante a la Constitución de 17. Por primera vez en la historia de México, se van a elegir a los integrantes del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial Local. Por primera vez vamos a tener un poder judicial que tiene que ser cercano a la ciudadanía para poder participar. Eso es lo que promete la reforma, una cercanía con la ciudadanía, además de que sean más cortos los procesos legales, que sean 6 meses, a más tardar se resuelvan en cualquier materia, y con eso prontitud pues no vamos a caer en los problemas que tenemos de que, como bien lo ha señalado el pueblo de México, pues no tenemos acceso a la justicia porque son muy largos los procedimientos. Hay algunos que se han llevado 10 años, por ejemplo, y ahora ya tenemos una norma constitucional que la va a hacer efectiva un tribunal de disciplina, de que se resuelvan rápidamente los procesos, o sea, máximo en el término de 6 meses. Y quien lo va a vigilar es el Tribunal de Disciplina. El otro gran reto es precisamente que de esta nueva integración se inicia la vida de un nuevo tribunal, que es el Tribunal de Disciplina, integrado por 3 mujeres y 3 hombres. Por primera vez no va a haber pues impunidad en los integrantes del Poder Judicial, ni siquiera de los ministros, frente a actos como acoso a las mujeres, violencia contra las mujeres,
también tráfico de influencias, corrupción, o sea, cualquier ilícito, porque ahora sí se van a ejercer los actos disciplinarios que antes tomar medidas efectivas y de sancionadoras para todos los integrantes del Poder Judicial Federal, incluyendo a los ministros de la Corte. Entonces, la puesta en marcha del Tribunal de Disciplina, el que los procesos no sean más largos de 6 meses, el que ahora ejerza de manera efectiva la paridad de género, las mujeres juzgadoras que se elijan, más que se tome la decisión y el voto el 1 de junio, pues esos son los retos más importantes. En este proceso electoral o judicial se elegirán a 9 ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tú eres una de las candidatas. ¿Qué tenemos que saber como ciudadanía en este proceso judicial? Bueno, lo que debe conocer y saber la ciudadanía, para empezar, es qué hace un ministro. Nos planteamos esta pregunta y la mayoría de la población pues no sabe lo que hace un ministro o una ministra. En el caso del Ejecutivo Federal, pues sí sabemos que el presidente o presidenta de la nación, en este caso tenemos una presidenta, va a ser la jefa del Ejecutivo y va a gobernar al país. En el caso de los legisladores también no es complicado. Sabemos que ellos producen las leyes a nivel federal o local, pero en el caso, yo lo he preguntado, de los ministros o ministras de la Suprema Corte, pocos saben qué es lo que hacemos. Entonces, hay que difundir toda la información de la importancia que es esta designación de los ministros y ministros de la Suprema Corte. Además, es un nombramiento por 12 años, es decir, no es un nombramiento. En Estados Unidos, por ejemplo, la designación de los ministros es de por vida. De por vida. Sí, de por vida. Y es muy importante porque las decisiones que toman, tanto en Estados Unidos como en México, se forman los precedentes obligatorios y que pueden subsanar una gran injusticia en el caso en que sean adoptados, pues sí, de manera obligatoria, que es el caso de varios precedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, en un contexto político a veces y cada vez más pareciera polarizado, ¿cómo podría el Poder Judicial garantizar su independencia? La forma de garantizarlo es, yo lo digo comúnmente, somos personas, los ministros o ministras, que tenemos una ideología, religión, etcétera, pero que a la hora que nos ponemos la toga, nuestra principal obligación es garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial. Ahora vamos a tener con la nueva reforma un tribunal de disciplina que también se va a elegir. Y ese tribunal de disciplina se va a encargar, entre otras cuestiones, a observar y vigilar y exigir responsabilidad por faltas de acoso sexual, tráfico de influencias, insisto, tráfico de corrupción, problemas como que se tarden demasiado los procesos, más de 6 meses, problemas como violencia contra la mujer o violencia contra las servidoras que trabajan en tribunales y juzgados. Todo esto, aún que estemos enfrente, o sea, a mayoría de razón deberíamos de ser responsables de ministros y ministras de la Suprema Corte. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, hasta ahorita tenemos un fuero que no permite que seamos juzgados, pero ya va a cambiar esto, no van a quedar impunes los actos de ministros y ministras, y bajo esa vigilancia, pues yo creo que se van a mantener de manera independiente y autónoma. En mi caso, yo siempre digo, pueden observar todas mis sentencias, están en plataforma, y se pueden dar cuenta que en todos los casos he sido independiente y autónoma. Mis sentencias en mis votos particulares, en las sesiones en vivo, etc.
hay un caso muy particular, me preguntó en una ocasión por el asunto de la energía eléctrica, el ex embajador de los Estados Unidos de Norteamérica me preguntó que cómo podía yo garantizar la independencia y autonomía. Le dije, vea, lo mismo, vea mis sentencias. Y la última, la que fue con el asunto del fiscal general de la República, que fue con relación a su cuñada y su hija, que estaban siendo, los querían llevar a un proceso para que fueran juzgadas como responsables por la muerte del hermano del fiscal. Entonces, en ese entonces, decidimos, y esa fue la decisión. Cabe señalar que mi esposo trabajaba como fiscal electoral, que había una relación de jerarquía entre superior e inferior. Yo no me declaré impedida porque no me consideré impedida, porque yo soy autónoma independiente, y resolvimos que en ese caso eran inocentes ambas, y que el procedimiento, que no íbamos a emitir un amparo, una sentencia de amparo para efectos, es decir, para devolverlo al colegiado, sino que íbamos a resolver de fondo el asunto, declarando que eran inocentes estas dos mujeres. Y ahora que hablamos de este caso, de este contexto, ministra, eres mujer, feminista, escritora. ¿Cuáles son los retos en términos de acceso a una vida más justa para las mujeres en nuestro país? Toda vez que en nuestro país, desafortunadamente, 11 mujeres en promedio pierden la vida. ¿Qué tiene que cambiar dentro del Poder Judicial para que cada día más mujeres tengan acceso a una vida más segura? Más segura. Lo que tiene que ser, por eso es importante el tema de paridad de género. Ahora en la nueva Corte vamos a ser 5 mujeres, por primera vez en la historia de México. Y también va a haber paridad de géneros entre juezas, magistradas federales y locales, y también en la sala superior del Tribunal Federal Electoral, y lo mismo en las salas regionales. Lo importante es juzgar con perspectiva de género. ¿Qué es juzgar con perspectiva de género? Por ejemplo, si no se juzga con perspectiva de género, no se puede visualizar la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. La forma de valorar las pruebas, porque si no valoras en un contexto en que haga referencia a la relación de poder jerárquica entre un hombre que es agresivo y una mujer que está sometida, pues difícilmente se va a juzgar de manera, pues precisamente que sea equitativa y con perspectiva de género. Pero para eso tenemos un protocolo en la Suprema Corte, pero tienen también que capacitarse jueces, juezas, o sea, no nada más es una obligación de las mujeres, sino de todo el Poder Judicial, juzgar con perspectiva de género. Muchas de las situaciones de violencia no hubieran llegado a más si se hubieran juzgado con esa perspectiva de género. Casos en los que se formularon las denuncias respectivas, que las mujeres ya habían sido advertidas, bien los familiares, y que fueron a denunciar y que no las escucharon y que finalmente perdieron la vida. Las mujeres de este país, sin duda alguna, han demostrado esa necesidad de acceder a la justicia más pronta y más expedita. Esperaríamos que desde estos cambios que habrá, estas reformas que habrá en el proceso de elección judicial, pues esto pueda ser una realidad para las mujeres de nuestro país, porque además me parece que es, sí, una deuda histórica. Y hablando de este proceso, que además es por demás inédito en términos presupuestarios y en términos también de tiempo, en cómo también el Instituto Nacional Electoral ha tenido que reaccionar para pues, llevar a cabo estos comicios que serán inéditos por muchas razones, pero te quiero en este marco de este contexto consultar. ¿Qué tiempos, qué procedimientos, qué información la ciudadanía que hoy nos ve en nuestra plataforma de Eje Central con Eje Político tiene que conocer para que estén más informados de este proceso? ¿Qué términos les podríamos compartir? Bien.
Lo cual es sumamente importante y te agradezco la pregunta. El proceso electoral ya comenzó, o sea, se hizo una convocatoria, fueron evaluados los aspirantes por los comités del Ejecutivo, el del Legislativo y el del Judicial. Ya se tienen a los que van a aparecer en las boletas. Estas boletas que va a decidir, bueno, va a terminar el periodo, más bien, va a iniciar el periodo de campaña el próximo 29 de marzo y el 1 de junio sería la elección y el 1 de septiembre pues entrarían en funciones los luego servidores públicos, porque esos somos servidores públicos como cualquier otro, nada más que en este caso vamos a ser electos por primera ocasión en la historia de México los del Poder Judicial Federal y local. Esta información nos da cuenta de lo importante que va a ser esta elección. Es la primera vez que en México se van a elegir a los integrantes del Poder Judicial Federal y de algunas entidades federativas, si mal no recuerdo, van a ser 17, las que aprobaron ya sus reformas a nivel local. Entonces, en algunos estados se va a reformar, más bien a elegir a los del del área federal y los del área local. El caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por primera vez vamos a ser 9, o sea, éramos 11 y ahora vamos a ser, como en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, vamos a ser 9, de 11 pasamos a 9 y las sesiones van a ser en pleno nada más, no va a haber salas. Todo este cambio, toda la reforma, yo pues sí los invitaría a los ciudadanos a conocerla, a profundizar sobre ella, porque como ciudadanos necesitamos de estar bien informados de cómo ejercer este derecho que es sumamente importante, que es el derecho al voto. El derecho al voto es lo que ha permitido la democratización de nuestro país. No formaba parte de nuestras garantías individuales. Yo les comento a mis estudiantes, no teníamos ninguna disposición cuando yo estudié la carrera. En los 29 primeros artículos eran garantías individuales, no derechos humanos. No estaba establecido el derecho al voto. Después ya se reformó, hubo una reforma importantísima en materia de derechos humanos. Se incorporaron a los tratados internacionales y con la incorporación de los tratados internacionales y la reforma en materia de derechos humanos, pues ya se incorporaron estos instrumentos internacionales, los tratados en materia de derechos humanos. Y en los instrumentos de derechos humanos, la Convención Americana habla de los derechos político-electorales en el artículo 23 y en el 25 de que todos deberíamos de tener un medio jurídico, recurso jurídico eficiente, rápido y efectivo para poder hacer valer nuestros derechos. Y en este caso está el amparo, pero en el caso de los político-electorales, pues tenemos las instituciones electorales, el INE, la Sala Superior, los tribunales, ya. Y con esos podemos ejercer de manera segura nuestro derecho al voto. Hay retos importantes en este proceso, en esta pues contienda judicial en que pues sí, se elegirán a quienes serán los impartidores de justicia en nuestro país, ya lo decías tú. Claro, por primera vez es claro que un proceso inédito en el que la ciudadanía tendría que participar por primera vez para elegir a quienes sean los juzgadores. Tú también has sido autora y coautora, ¿no?, de diversos libros sobre derecho internacional y algunos más también sobre derechos humanos. ¿Cuál fue un mensaje en este proceso creativo? Pues empecé muy jovencita, o sea, empecé a dar clases, terminé la carrera, o sea, me casé estando en 4º año de la carrera, en la libre. En el 5º año tuve a mi hijo, o sea, me embaracé a los 2 meses.
terminé la carrera al año siguiente, tenía yo 21, 22, 23. A los 23 años empecé a dar clases. A los 24 años de edad yo ya tenía un libro de texto. Esta es una historia curiosa. Un libro de texto publicado de Derecho Internacional Público, que es el que más me ha dado a conocer. Es que es con la carta con la que me presento pues me he presentado no solamente en México, sino en distintos países, porque es el más conocido de los textos que tengo. La razón es porque con base a él y a otros de derechos humanos, pero básicamente a él fui a dar incluso el curso en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, que solamente hemos sido en concreto 5 mexicanos los que hemos ido a impartir un curso. La única mujer es tu servidor. Entonces, este libro, lo que me trajo fue que mi primer esposo, que ya falleció, y el segundo también, pero bueno, que mi primer esposo, que yo llegué hablando de historia de mujeres, yo llegué con mi bebé en un bambineto y le dije, quiero trabajar aquí en el despacho. Me dice, aquí no. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? Porque no me preparé para quedarme sin realizarme personalmente y ejercer mi profesión. Entonces había empezado a dar las clases, pues dijo, voy a hacer un libro. Y alguien me había invitado, en ese entonces Harla, a hacer el libro, que luego fue Oxford University y luego fue Porrúa. Me invitaron en este proceso de pues redactar el libro, y así estoy ahorita en la 5ª edición. Los que me conocen, me he encontrado a varios en este proceso. Básicamente es por este libro, a pesar de que tengo muchos otros en materia de derechos humanos, indocumentados, migración, etcétera. Pero ha sido la carta abierta, que me comunico con un lenguaje sencillo, una materia que pareciera que no tiene importancia en nuestro sistema jurídico, pero a partir de la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de los tratados de derechos humanos, pues ya todos quieren saber internacional público. Y entró con ello el derecho internacional de los derechos humanos. Y así fue como empezó a tener importancia la materia del derecho internacional, la que empecé dando, y la del libro de texto. 4 décadas de jurista académica, 5 años también, pues bueno, encabezando como ministra en el Poder Judicial tus labores. Te quiero preguntar, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y quién te lo dio? El mejor consejo que me han dado, y que me lo dio mi primer esposo, que también se los he dado a mis estudiantes, es que la época de estudiante es la que, toda la época de estudio en los 5 años de la carrera, que no desperdiciar ese tiempo. Que ese tiempo, en general, es no desperdiciar el tiempo. Ese tiempo no regresa. Lo que no te prepares y estudies y no nada más con ahora la preocupación de pasar el examen, sino es con una realmente amor a la profesión y de tener los conocimientos, después no va a regresar el tiempo. Y esto me lo dio mi primer esposo, Fernando Alejandro Vázquez Panto. Qué bonito. Y para todos estos jóvenes quienes hoy nos están escuchando en esta entrevista, quienes se han sentido en un sentido a veces decepcionados de este proceso, como si fuese inalcanzable poder acceder a una posición dentro del Poder Judicial, ¿qué mensaje les darías? Que se prepararan muy bien, que vieran los requisitos. Los requisitos ya no son de edad. O sea, a la edad, a los 35 años, cuando yo tenía pasado los 35 años, se podían decidir ser ministro o ministra. Ahora no tiene requisito de edad. Los requisitos tener 8 de promedio en la carrera, 8 en las materias, 9 en las especializadas, tener nacionalidad mexicana, etcétera. Los demás, los más complejos son los promedios, ¿no? El 8 en la carrera y el 9. Pero si están preparados porque luego hay entrevistas de idoneidad, etcétera. Entonces, mi consejo, el fuerte para toda la juventud, porque
De eso estamos formados México, o sea, la esperanza está en la juventud. Claro. En la juventud, que se preparen bien, correctamente, que el día de mañana pueden ser ministras o ministros. Y está la cercanía de cualquiera por este proceso que se avecina. Te agradezco mucho, ministra Loretta Ortiz Alf, por acompañarnos. Para cerrar, algo que nos quieras compartir. Pues sí, que me siento muy agradecida, gracias por este espacio y que a todos, con toda la ciudadanía, con todas las personas que conforman pues este maravilloso pueblo, el pueblo de México, y que nos esperan un futuro muy prometedor en materia de justicia. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, no se pierdan más de esta entrevista en todas nuestras plataformas. Yo soy Karen Torres. Hasta la próxima.